Continuando con lo que es la elaboración de costos y presupuestos, estamos en la clase 2. Eh, a ver, viendo un poco, estábamos en estructura de presupuesto. ¿Qué quiere decir? ¿De qué se trata? ¿Cómo se arma? ¿Qué contiene un presupuesto de obra? Sencillo y básicamente el presupuesto final, como lo vamos a ver ya terminado, es simplemente una tabla, una planilla que consta de 6 columnas en este caso. La primera, bueno, es irrelevante porque es la numeración. Irrelevante, entre comillas, porque tiene que tener un orden, ¿no? Incluso la manera en la que uno a veces uno se refiere a los ítems como ítem 1, ítem 2, en libros de órdenes, en instrucciones, así que tan irrelevante no es, pero bueno, no tiene mayor complejidad, es simplemente dar la numeración a las actividades. En este caso, en este ejemplo, estoy viendo que los módulos le dan el número principal y el secundario lo da la actividad, ¿no? Eso es gusto o criterio de cada uno que está armando el presupuesto. La segunda planilla es la descripción. La concepción del presupuesto parte desde la descripción, desde el desglose de obra, que también mencionábamos anteriormente en el video anterior. ¿Por qué? Porque en este paso o esta actividad, este procedimiento es desglosar el proyecto, dividirlo en tareas, en fases o módulos, y estas fases o módulos también divididas en tareas. Si bien hablamos de subtareas, de entregas, no es, no sé, no conveniente, no es común darle un precio a cada una de las subtareas. Nos quedamos en el presupuesto de cada tarea. Ahora, las subtareas, si bien tienen un precio que componen las tareas, podemos manejarlo de otra manera. El presupuesto en general se maneja por las tareas de obra, es decir, y organizadas en módulos. Es decir, por ejemplo, un módulo de obras preliminares podría ser la limpieza, demolición de obras existentes, movimiento de tierra, replanteo de obra, instalación de faenas. Eso lo puedes poner como un módulo. Podemos armar los módulos. Los módulos los realiza o los organiza la persona que elabora el presupuesto o el equipo de profesionales que elabora el presupuesto. En este caso podemos dividirlo, qué sé yo, en hormigones o obra gruesa, obra fina, primera planta, segunda planta, no sé. O sea, es criterio de cómo agrupe las actividades la persona o el grupo de profesionales que está elaborando el presupuesto, ¿no? Es importante, sí, porque en caso de uno omitir ciertas actividades o no ser tan específico, exquisito en, en el desglose o identificación de tareas que componen un proyecto, se nos complica más, es más difícil encontrar o acercarnos a la precisión dentro del presupuesto, ¿no? Mientras más actividades tengamos, vamos a tener más precios individuales, por ende nuestro presupuesto va a ser mucho más aproximado o más exacto por el desarrollo mismo que tenemos, ¿no? Existen personas o bueno, se maneja muchas veces eh, cotizaciones o clientes que te piden el precio de construcción por metro cuadrado. Imagínense, eso es una irresponsabilidad total, porque la verdad nosotros ni no lo manejamos ni siquiera como una referencia, porque cada proyecto es diferente, ¿no? Entonces, es importante el desglose del proyecto porque es la primera columna, la segunda columna de nuestro presupuesto. La primera solo es numerar las actividades. Entonces, es el primer trabajo de identificación, desarrollo o ingeniería del cual realizamos. Esto parte mucho desde la experiencia, por eso es importante que lo haga un proyectista o una persona entendida en el tema o un equipo de profesionales. ¿Por qué? Porque hay varios módulos. En una vivienda, por ejemplo, común, tenemos, además de la obra civil o albañilería, tenemos instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones pluviales, puede ser instalación de seguridad, aire acondicionado. Entonces, todo eso se va dividiendo y va generando un número considerable de actividades. Como les repito, mientras más tengamos o mientras más a fondo sea nuestro análisis o desglose de actividades, vamos a tener precios individuales y por ende mayor exactitud en el presupuesto.
La próxima columna sería la de las unidades. Una vez que nosotros definimos las actividades que componen el proyecto, tenemos que definir en qué unidad de medida vamos a metrar, computar estas unidades. Hay que asignar una cantidad. Eso estoy adelantándome un poco, pero se tiene que definir. Algunas personas o algunos docentes, ingenieros, obvian esta parte. Personalmente considero que hay que mencionarla porque incluso yo cuando estaba comenzando a trabajar, nosotros como empresa, profesionales nuevos que manejamos, muchas veces confunden las unidades y no solo las unidades de medida de las actividades, sino también de los insumos, de los trabajos, las unidades de tiempo, las unidades hasta de moneda. Entonces, es importante definir qué unidades se va a tomar. En particular, o a mi criterio, prefiero no utilizar o no hacer muchos ítems en unidad global. ¿A qué quiero decir? O sea, que compongan eh, muchas actividades y que por conveniencia o por facilidad o resumen de presupuesto las demos como global. Los que hacen presupuestos me van a entender. Por ejemplo, hay instalación eléctrica o acometida eléctrica, la ponen como global. Bueno, está bien. Instalación de faena se pone como global, pero a veces hay que ser un poco más detallado. En ciertas actividades hay que evitar utilizar el global, ¿no? ¿Por qué? Porque te, te genera ese vacío o esa imprecisión posteriormente. Entonces, primero se definen las unidades. Entonces, una vez definidas las unidades, ¿por qué les digo que es importante definir las unidades? Porque nosotros tenemos que obtener, calcular, medir una cantidad. Entonces, esta medición se hace en la unidad que nosotros definimos. Por ejemplo, tenemos un muro de barda perimetral, puede darse en metros lineales, puede darse en metros cuadrados. ¿Hay diferencia? Sí hay diferencia. Incluso cuando uno habla de metros lineales ya incluye la estructura de hormigón que soporta esta barda. Entonces, es importante, repito, definir las unidades y posteriormente medirlas, que se hace mediante un cómputo métrico de los planos existentes para el proyecto. La planilla de cómputos métricos, miren, en este caso, por ejemplo, hay un error en esta planilla que me acabo de dar cuenta, y creo que ya lo vi anteriormente en el curso que vimos. Las losas, si bien el cómputo sí está bien, no sé por qué alguien lo copió como metro cuadrado, metro cuadrado, metro cuadrado. Losas, vigas, la losa está, como en este caso es metro cuadrado, metro cúbico, eso es hormigón. La losa, la viga y las columnas deberían estar en metros cúbicos, si bien la medida en la presente planilla está en metros cúbicos, veo que está en metros cuadrados escrito, ¿no? ¿Qué contiene una planilla de cómputos métricos? Igual, numeración, la descripción de los ítems, los mismos que estábamos mencionando anteriormente, que son los ítems que definimos que de un desglose de proyecto. Eso solo es una parte de un cómputo métrico, fíjense, eso es un ejemplo. La unidad, repito, en este ejemplo está mal, posteriormente subiremos otras planillas ya con correcciones. Y sus dimensiones geométricas, es decir, como nosotros definimos la unidad de medida, también tenemos que definir de qué forma vamos a calcular esta unidad de medida. Es un trabajo muy geométrico, ¿no? Es básico. Por ejemplo, un muro se mide en metros cuadrados. ¿Cómo se concibe, cómo se calcula un metro cuadrado o una medición en metros cuadrados? Dos dimensiones, largo por ancho. Entonces esta planilla simplemente es para poder estandarizar y poner todas mis mediciones en una misma hoja. Eh, Como no tenemos ancho en este caso, debemos hacer alto y largo, ya lo tenemos, calculamos el área. Lo mismo en losa, en caso que sea metro cúbico, como está en este caso, tenemos ya tres dimensiones, ancho, alto, largo. Normalmente los hormigones se calculan en cubos. Las losas, esta es una losa eh, maciza, por eso está en cubos. Las losas que son alivianadas o losas de entrepiso también se calculan en metros cuadrados. Es importante tener esta medida también porque de esta medida también va a depender o se va a definir
nuestro unitario, porque no es lo mismo elaborar un precio unitario para una losa en metro cuadrado que para una losa en metro cúbico. Entonces ya posteriormente en la siguiente clase hablaremos de lo que son la elaboración de precios unitarios y rendimientos. Por el momento quedamos aquí. Para los que están llevando el curso de manera presencial ya estamos haciendo ejemplos y con planos para indicarles cómo sacamos las medidas para realizar o hacer el llenado de la planilla de cómputos métricos. También, bueno, me faltó mencionar que como a veces se repiten los proyectos o las construcciones, sobre todo las viviendas o las obras arquitectónicas, siempre son divididas en módulos, tienen cierta eh, tienen cierta similitud, entonces muchas veces hay medidas que se repiten, por eso pones aquí número de veces. Además, esta planilla nos permite eh, también utilizar otras unidades de medida como pieza, global, simplemente llenando el número de veces, ¿no? Bueno, punto. Aquí quedamos. En la siguiente clase será subida en estos días. Ya hablaremos sobre elaboración de un precio unitario, que es lo siguiente en nuestra estructura de presupuesto. Como mencioné, posteriormente toca hablar de precio unitario, que tal vez es el trabajo más importante o más profesional o de mayor elaboración, de mayor trabajo para la elaboración del presupuesto. Entonces, eso comenzamos a hablar en la siguiente clase. Y bueno, el último valor total es simplemente multiplicar los dos. Es posible que para los unitarios lo dividamos en dos clases, ¿no?